Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, es la 1:35 y estamos en horario especial por la transmisión del partido del Clásico Nacional entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense esta noche. De hecho, les recuerdo que vamos de 1:30 a 2:30 con Matices, a las 2:30 vendrá Así es la Cosa, a las 3 de la tarde Oro y Grana, a las 4 de la tarde Pelando el Ojo, a las 6 de la tarde vendrá 120 minutos edición especial, a las 7:30 de la noche iniciaremos transmisión en vivo desde el Estadio Ricardo Saprissa y a las 10 vendrá minuto final y el cierre ya de la transmisión para analizar el triunfo de la Liga Deportiva Alajuelense. Ojalá. Esta noche en el Ricardo Saprissa. Pero bueno, hoy invité a don Lider Esquivel, él es jefe de prevención de la Comisión Nacional de Emergencias. Creo que no tengo que explicar la relevancia y la actualidad de que don Lider esté esta tarde con nosotros, pero tiene que ver con un mes bastante caótico en Costa Rica. No solo tiene que ver con el huracán Otto, tiene que ver además con sismo, ¿verdad? Y la prevención de desastres naturales. Don Lider, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muy buenas tardes, gracias más bien por habernos invitado y darnos la oportunidad de compartir un poco de este tema que a todos nos compete de una u otra manera. Yo le voy a ser sincero, yo no me imagino su trabajo, porque yo veo a Costa Rica como un mapa súper desordenado, donde hay casas donde a cualquiera le da la gana, donde hay negocios donde a cualquiera le da la gana, y digo, por Dios, en este desorden se puede trabajar prevención. Imagínese un rompecabezas de 10 piezas tirado sobre una mesa, desordenado, y que usted diga, bueno, no, es que la prevención es que no se me pierda ninguna de las piezas. Es casi imposible, don Lider. Bueno, lo que le puedo decir es que no es un trabajo aburrido. No, y sabemos a qué hora vamos a entrar, pero muchas veces no a qué hora vamos a salir. Y usted tiene razón, lamentablemente vivimos en un país donde primero que nada hay un antecedente, o hay muchísimos antecedentes. Yo acá tengo un compendio de la historia de los desastres, un histórico de desastres de Costa Rica, que se lo voy a dejar desde 1723 hasta el último 2012, y usted se puede dar cuenta que tenemos de todo un poco, ¿verdad? Es un territorio de multiamenazas, donde hay actividad sísmica, hay actividad volcánica, hay actividad hidrometeorológica, inundaciones y los deslizamientos que acompañan, y ya éramos muchos, podemos decir, y aparece todavía más, porque en los últimos años, y posiblemente a consecuencia del cambio climático, podría ser, ya empezamos a ver algunos efectos en las zonas de playa. Por ejemplo, erosión continua en algunos sectores costeros, y no podemos decir que un lugar en particular, porque lo vemos en Cahuita, en Puerto Vargas, lo vemos en diferentes sectores de Moín, y también lo vemos en el Pacífico, sí, en la zona sur central. Entonces, de pronto van apareciendo nuevos elementos dentro de ese escenario, como usted decía, que es caótico y sobre el cual se desarrollan todas nuestras actividades, y esa es la parte quizás clave de todo esto, porque sobre ese escenario donde hay de todo y donde ha pasado mucho, desarrollamos nuestra vida cotidiana, nuestros trabajos están en ese escenario, en ese territorio, nuestras vías de comunicación, nuestros sistemas eléctricos, agua potable, nuestras viviendas, nuestras escuelas, colegios, hospitales, etcétera. Así que gestionar el riesgo en un territorio tan complejo es muy importante. Y usted decía, no se imagina cómo es mi trabajo, pero en realidad es que es el trabajo de todos. También, o sea, nadie se puede sentir excluido, y cuando hablamos de nadie, no solo estamos apuntando al sector público, sino también al sector privado y al sector municipal, y lo que cada uno de nosotros hace en nuestro ámbito familiar, comunal y particular también. De hecho, es complejo porque el manejo del riesgo, vamos a ver, cuando uno tiene un riesgo inminente o un riesgo potencial,
uno normalmente identifica qué es lo que puede producir ese riesgo, pero hay fenómenos muy distintos, es decir, ahora puede ser un huracán, puede ser un sismo, puede ser un deslizamiento, puede ser una inundación, realmente es muy diferente, así es que intentaré ir por cada una de las modalidades de desastres. Don líder, voy a empezar por el huracán, por la actualidad de la incursión de Otto en Costa Rica, pero la temporada de huracanes en el Caribe va del 1 de junio al 30 de noviembre, ¿verdad? Ya íbamos saliendo de es decir, quedaban 5 días, 6 días de la temporada de huracanes. Normalmente los huracanes no se forman en esa curva geológica o geográfica más bien que hay al sur de Panamá hacia Colombia. Normalmente no agarran hacia el este sino hacia su derecha, normalmente no cruzan el continente sino que siguen, y entonces yo creo que Otto, más allá de la devastación directa en algunas zonas del país, nos demostró que ahí se puede formar un huracán que puede agarrar para nuestro territorio y casi que producto también, supongo, del calentamiento global. Eso nos genera un riesgo potencial de otras cosas. ¿Cómo se maneja el riesgo de un huracán? Si tenemos un montón de ríos, un montón de montañas, don Iber. Sí, es que es un evento devastador. Sí. Y teníamos muchos años de no registrar en nuestro país el efecto directo de un huracán. El último había sucedido en 1700 y algo, y de acuerdo a los registros que se tenían, el efecto había sido sobre todo en una zona en esa época de por sí despoblada, que era la zona que corresponde ahora a precisamente al sector de Tortuguero, Barras del Colorado. Y usted tiene razón, o sea, se sumaron, en el caso del huracán Otto, es muy interesante conversar con los colegas del Instituto Meteorológico Nacional, de los cuales yo creo que nos debemos sentir muy orgullosos porque tienen primero una alta capacidad de análisis, una alta capacidad de instrumentación y de conocimiento en estos temas. Tenemos una institución de lujo en ese campo, y además, quizás lo más importante de todo, son un equipo de trabajo con una disponibilidad increíble y una disposición a trabajar por el país, y me parece que merece la pena mencionarlo en este espacio y en cualquier otro espacio. Con relación a lo que viene sucediendo, bueno, cuando tanto el director del Instituto Meteorológico Nacional como el jefe de pronóstico se contactan con nosotros y nos dicen algo está sucediendo que podría generarnos eventualmente algún tipo de problema. Le estoy hablando de unos días antes, tal vez quizás una semana antes, y ellos nos decían, es que no es solo el evento, no es solo el sistema de baja presión que pueda desarrollarse en un huracán, sino la cercanía que en ese momento tenía el sitio de desarrollo de ese evento a nuestro país, principalmente en ese momento Panamá, sino también que había un sistema de baja presión, un empuje frío más bien, descendiendo por Centroamérica del norte hacia el sur, y la interacción de esos dos fenómenos meteorológicos pues podrían generar algo, podrían habernos beneficiado más bien, porque quizás uno pudo haber diluido al otro o haberle bajado el perfil, pero no sucedió eso, más bien lo que generó fue que continuara creciendo y desarrollándose por varios días ahí cerca de nuestras costas, a unos 400, 500 kilómetros de Limón en ese momento, que no se moviera. O sea, nos tenía de pronto exactamente, nos tenía de pronto en unos días de mucha tensión porque amanecíamos, se estaba monitoreando y vigilando, y todos los días prácticamente se movía unos cuantos kilómetros. Para el tamaño que tenía, se empezaba a intensificarse, pero también unas horas después empezaba a debilitarse. Empezaron a aparecer modelos desarrollados que apuntaban o señalaban a una ruta posible hacia la frontera nuestra, Costa Rica, Panamá, y que ahí podían atravesar el territorio nacional. Pero además, lo que se conoce de este tipo de eventos también apuntan a que una vez que ingresan a territorio nacional, a territorio continental, perdón, inician un periodo de crecimiento y muy rápido. Entonces todos esos elementos estaban sobre la mesa, basados en la experiencia, en la investigación, en todo lo que se conoce de este tipo de eventos. Pero
como usted mismo lo decía, rompió todos los esquemas, rompió todos los análisis, los modelos que se tenían, porque no solo ingresa a una parte del territorio continental que no es usual, sino que también toma una ruta que tampoco es usual, ingresa a nuestro territorio por el lado de los chiles, lo cual no se tiene registro de eso anteriormente, y por otro lado, en lugar de debilitarse de manera rápida como se debía o como se esperaba, no se debilita, sino que más bien en algunos momentos quizás hasta se robustece más y aumenta su velocidad de desplazamiento. Entonces se dan toda una serie de factores que se juntan y finalmente vemos los resultados que hay en este momento claramente, ¿verdad? Sí, porque es curioso, yo desde que recuerdo, cuando yo reporteaba, don Lidier ya estaba en la Comisión Nacional de Emergencias, y entonces yo le iba y preguntaba a él cuando había un huracán cerca del territorio o una tormenta tropical, pero normalmente los modelos indican que cuando un huracán entra en territorio, a los 5 kilómetros más o menos empieza a debilitarse rápidamente y se degrada a tormenta tropical. En este caso entiendo, ingresa más de 5 kilómetros, sigue exactamente con la misma fuerza, y entiendo que cuando pasa por el lago en Nicaragua, cerca del lago de Nicaragua, esto le genera, digamos, una distorsión que en lugar de bajar, de degradarlo, lo robustece claro, sus vientos y lo hace más fuerte todavía, don Lidier. Sí, y hay que recordar otra cosa, incluso en ese histórico de desastres, los huracanes que tenemos con registro antes del huracán Otto y que afectaron nuestro país con rutas similares, no iguales o cercanas más bien, son el huracán Joan, y por lo menos los recientes, el huracán Joan, el huracán César, el huracán Mitch. Todos ellos generaron un impacto importante en nuestro territorio, muy importante, pero no por su efecto directo, sino por su efecto indirecto, que se le llama, que es la absorción de bandas nubosas desde el Pacífico y que atraviesan a nuestro territorio nacional, y que al interactuar con la cordillera que tenemos, que cruza de frontera a frontera, pues provoca increíbles lluvias o lluvias muy intensas, pero principalmente en el Pacífico. Entonces teníamos un ojo puesto en el Pacífico, donde finalmente fue afectado, pero como en un episodio muy preliminar al principio, y aún tenemos alertas en el Pacífico, aún se están vigilando deslizamientos que se dieron, y aún está lloviendo en el Pacífico, todavía hasta ayer estaba lloviendo, pero tuvimos el impacto más importante, no fue ni en ningún sector del Pacífico, sino más bien en la zona norte de nuestro país, y hay que señalar también en una zona donde la fragilidad y la vulnerabilidad de la población y la infraestructura es muy alta. Entonces tuvimos esa circunstancia, ¿verdad? Sí, don Lidier, pero por ejemplo en Upala, que es uno por supuesto de los cantones más afectados, y siendo por supuesto Upala un área rural, realmente no generó problemas, digamos, en las zonas más alejadas de Upala. Es que cuando nosotros estábamos transmitiendo nos llamaba gente que decía, estoy subido en un techo. Ajá, ¿cuál es la dirección de su casa? 25 al norte del parque de Upala, o 125 al este del cementerio de Upala. Es decir, es el centro poblacional, no es un lugar ahí a la par de un río, es el centro poblacional de Upala. Y entonces nosotros tenemos ríos, no sé, cada X kilómetros, pero tenemos muchos ríos, tenemos muchos puentes, y entonces es casi imposible decirle a la gente, señor, usted no puede vivir cerca de un río porque le puede generar esto un huracán. Así es que somos muy, muy, muy vulnerables, don Lidier. Claro, eso es cierto. Vamos a ver. En el caso particular de los efectos que genera este huracán sobre la zona norte, se concentran básicamente en la ladera norte del volcán Miravalles y en la ladera sur. La ladera norte es donde están las nacientes de todos estos ríos que afectan Upala, como usted muy bien lo ha dicho, pero también Bijagua, Canalete, todas estas zonas rurales y urbanas de Upala. Pero hay que considerar algo, todos estos centros urbanos están en la parte plana de los ríos, donde se da la descarga de todo el material, claro, todos esos flujos que se dan. Y la otra zona afectada es la parte sur del volcán Miravalles, que es donde tenemos todo este sector de Bagaces, donde está Termomanía, Las Hornillas, claro, etcétera, Guayabo, que también fue una zona impactada, tal vez en una menor dimensión, pero si usted ve, los efectos son muy graves, son muy intensos, pero muy concentrados. No es como, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos el huracán Joan o cualquiera de estos otros eventos,
que afectaron extensísimas áreas, pero extensísimas, muchísimos cantones, una tercera parte de nuestro país o más de la mitad de nuestro país afectado de manera grave, pero esto se concentró en unas pequeñas cuencas, pero de manera muy intensa. ¿Y cómo prevenimos eso? Bueno, hay varias formas. Hay que reconocer que nuestro país ha dado algunas muestras interesantes en eso, pero también hay que aclarar que el camino es largo, que hay muchísimo que hacer, que queda evidenciado la altísima vulnerabilidad, las debilidades que tenemos en ordenamiento territorial, en educación, en conocimiento de este tipo de cosas y en el involucramiento de un actor muy, muy importante, que es la municipalidad. Uh-huh. Exactamente. Justamente quería llegar a la municipalidad porque le voy a contar, nosotros tenemos una compañera que es argentina y entonces le tiene terror a los temblores, pero siempre nos dice, a mí ustedes me asustan, aquí tiembla, bajan todos tranquilamente, y ninguno con cara de asustado, salen por la puerta de emergencia del edificio. En el caso de nosotros venimos a la cabina, y entonces le decíamos, bueno, pero es que Costa Rica ha tenido un desarrollo histórico, digamos, muy próximo a los temblores, y eso ha generado que que el código sísmico sea bastante fuerte, ¿verdad? Y entonces la mayoría, por lo menos creemos, gracias Chirita, creemos que el edificio en el que estamos no nos va a caer encima. Pero es que con el huracán es diferente, porque los huracanes no se digamos, yo no me imagino la forma en la que usted, don líder, se siente a partir de la otra semana a decir, bueno, ¿cómo hacemos para reconstruir Upala? Bueno, pero es que no la podemos reconstruir ahí, como se hizo con Cinchona, que uno no podía reconstruirla ahí porque se iba a volver a caer. Si no, pasémonos a esta zona más segura, porque aquí no hay ríos, porque aquí no hay montañas, cuando no sé si la mitad del país no tiene planes reguladores siquiera. Bueno, pero también tenemos que verlo. Es cierto que lo que ha sucedido fue muy devastador. Fue muy devastador, muy doloroso. Las pérdidas materiales son cuantiosas y todavía se están levantando. Pero también tenemos que ver esto como una oportunidad, Randall. Porque, ¿qué hubiese pasado? O sea, este evento, si no se hubiese llamado Otto, hubiera sido otro dentro de un año, 10 años, 20 años, 40 años, pero iba a ocurrir. Tenía tarde o temprano que suceder con una Upala que iba creciendo constantemente. Entonces, si sucede dentro de 30, 40 años, íbamos a tener muchísima más infraestructura, mucha más población vulnerable y expuesta en esas zonas. Y de tal manera, ¿qué es lo que sucede ahora? Ahora tenemos muy bien identificado, tenemos la oportunidad de identificar muy bien ese escenario máximo. Podemos considerar, creo que sin temor a equivocarnos, que este evento representa indudablemente un evento extremo, que hay que tomarlo en cuenta para la planificación futura. Para decirle algo, ayer estábamos hablando con algunos hidrólogos y geólogos con relación a la cantidad de agua que pudo haber caído durante esas 5 horas y media que tuvo la influencia máxima del evento. Y de acuerdo al registro del Instituto Meteorológico Nacional, en toda la cuenca del río Zapote, pudo haber caído un total de unos 250 millones de metros cúbicos de agua en esas 5 horas. Eso es una cantidad de agua inimaginable. Yo no me lo puedo imaginar qué significa eso en volúmenes, ni cuántos miles de piscinas olímpicas representan eso en unas cuantas horas. Entonces, las cuencas reaccionaron como tenían que reaccionar ante un evento tan agresivo, tan grande y tan extremo, y las huellas de lo que sucedió han quedado allí. Lo que ahora tenemos, y ahora viene una etapa muy larga también, y que posiblemente es la más complicada también, que es la reconstrucción. Reconstruir puentes, casas, caminos, acueductos, tendido eléctrico, etcétera, etcétera. Ahora, nuestra responsabilidad más importante cae ahora en que esa reconstrucción se haga considerando ese escenario. Lo peor que podemos hacer es caer en el conformismo y decir, esto no pasa, o si vuelve a pasar va a suceder dentro de, no sé, 100, 200 años y le tocará a otros. Lo cierto es que tenemos la responsabilidad histórica como generación de que esa reconstrucción en Upala se haga tomando en cuenta lo que hemos visto, lo que sucedió, y que podamos asegurar que podemos tener una Upala más segura,
y estamos hablando en este momento mencionando Upala porque es el ícono, sí. pero todas las zonas que han sido afectadas, adicional a Upala, más seguras para cuando tengamos que enfrentar un evento de esta naturaleza, no importa si es el otro año, o si es la otra semana, o es dentro de 50 años o más. Don Idir, voy a hacerle la última pregunta de este bloque para ir a la pausa, pero las municipalidades costarricenses están preparadas para afrontar eso, tomando en cuenta que son, digamos, las que dirigen los comités locales de emergencia. Tenemos ejemplos interesantes. Por ejemplo, municipalidades como San José, Cartago, Santana, Escazú, Belén, y otras más que han empezado incluso a hacer algo que a nosotros hace unos años nos parecía imposible, que es presupuestar. O sea, incluir dentro de su presupuesto ordinario la gestión del riesgo. Antes ellos decían, nosotros presupuestamos para el riesgo, pero era para atender emergencias, para salir corriendo y reponer esto y el otro. Pero en realidad no es eso, se trata mucho más que la atención de emergencias. Entonces ya vemos municipalidades, empezamos a ver municipalidades que poco a poco se van, digamos que empoderando del tema, van creando una organización, van identificando y contratando expertos y técnicos en esta materia para trabajar en el nivel local, y ya van incluso incorporando en sus planes reguladores elementos relacionados a las amenazas, la vulnerabilidad, el riesgo, sistemas de alerta temprana, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es cierto, hay mucho que andar, y usted lo sabe mejor que yo. Las municipalidades son diametralmente distintas. Si usted compara Talamanca con Escazú o con Santana, estamos hablando de mundos diferentes. Hay que reconocer esas enormes distancias, pero también que eso es con lo que tenemos que trabajar, y poco a poco se van incorporando. Claro, porque usted me mencionó San José, Cartago, Santana, Escazú, Belén, por ejemplo, y obviamente Desamparados, por ejemplo. Pero todas estamos hablando de municipalidades en la gran área metropolitana. Claro. Y tiene razón usted, son diametralmente diferentes. Pero vamos a la pausa y regresamos para explorar con don Idir cómo la Comisión de Emergencias podría ser el enlace que permita al técnico de la Municipalidad de San José enseñarle sobre esos manejos de la municipalidad a el gobierno local de Talamanca, por ejemplo. Claro. 1:56, vamos a la pausa, regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Busca de 1800, puede ser vamos a ver, sismo de Matina, sismo de Cartago, Limón, terremoto. Aquí hay sismo en el sur de San José, 1842. Sismo, 1842. El 21 de marzo. Daños en Alajuelita y otras poblaciones de San José. Para que usted más o menos o sea, no sé si todos somos conscientes de que en Alajuelita, Escazú, Desamparados, hay fallamiento sísmico que puede generar eventualmente un sismo, y si ya sucedió en la geología, hay un principio que es lo que ha pasado volverá a suceder en el futuro. Así que le podemos poner seguro de que eso va a suceder. En 1842 quizás ahí la población era muy pequeña comparado con lo que ahora tenemos y con la cantidad de infraestructura y densidad de población que hay ahora en ese sector. Claro, pero veamos que, por ejemplo, el 30 de diciembre de 1888 está el terremoto de Fraijanes. Ese deja 6 muertos y se desborda la laguna de Fraijanes. Y fue un deslizamiento de ese sismo, fue el que forma esa laguna que ahora es un centro turístico conocido. Esto es cerca de Cinchona, digamos. Eso es cerca de Cinchona, exactamente. Sí, en 1904, el 20 de diciembre, se da un terremoto en el Caribe que es cercano, digamos, geográficamente al terremoto Limón. Exactamente. Ahí es donde encontramos, digamos, cómo se van repitiendo las cosas. En vamos a ver, el de Cartago. El de Cartago ocurrió el 4 de mayo de 1910, ya había habido uno el 13 de abril de ese mismo año, un mes antes, sí, donde hubo daños en todo el país, pero el terremoto de 1910 en Cartago, el del 4 de mayo, que tuvo una intensidad parecida al de Cinchona, una magnitud, parecida a la de Cinchona, deja entre 400 y 700 muertos. Ese es incluso si ustedes lo ponen en comparación con la población de Costa Rica de esa época, de 1910, es un evento de los más desastrosos en términos relativos en cuanto a cantidad de personas fallecidas.
es muchísimo, o sea, si lo lleváramos al presente, es una cantidad de miles de muertos por un evento sísmico. Claro, ahora, ya. hay que recordar que las condiciones estructurales de las viviendas de 1910 en nuestro país son muy diferentes a las que tenemos actualmente. Sin embargo, no había código sísmico, no había una serie de regulaciones y de materiales de construcción que se utilizan ahora. Sin embargo, no merece la pena, o es muy peligroso más bien, bajar la guardia. Por eso mismo que usted decía anteriormente, de pronto nos creemos seguros porque han pasado muchos huracanes cerca de nuestro país y nunca nos había afectado de manera directa, porque hemos tenido muchos sismos, algunos de 7.2 como el de el 2012 en Guanacaste, y con 0 muertos o con muy pocos fallecidos, algunos de ellos relativamente. Hemos tenido deslizamientos, etcétera, etcétera. Ha habido tsunamis en la región. Hay que recordar que en 1992 un tsunami afectó la costa central de Nicaragua con un número importante de personas fallecidas. En Matina, estaba leyendo por ahí. En Matina, exactamente. Entonces, en realidad nuestro territorio no está exento y tenemos que aprender de esas lecciones que nos da la misma historia y por supuesto la naturaleza. Lo que sí no se vale es que la experiencia cruda que estamos viviendo en este momento en Upala, Pagases y otras regiones del país no se borre de nuestra memoria, y que esa experiencia la podamos nosotros transmitir a las futuras generaciones en mejoras en el sistema constructivo, sobre todo mejoras a la hora de ordenar nuestro territorio. Usted tiene razón, posiblemente no vamos a tener todo el espacio suficiente para asegurar un nivel de absolutas, valga la redundancia, seguridad a la población, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo posible, entendiendo que no existe el riesgo cero. Siempre vamos a tener que manejar un nivel de riesgo, aceptar un cierto nivel de riesgo, pero que también hay otros métodos y otra serie de herramientas que pueden ser desarrollados, como sistemas de alerta temprana, como capacitación a la población, como formación, como educación, como involucramiento de las comunidades, los municipios, etcétera, en este tema. De hecho, don Líder, estaba revisando la población de Costa Rica en 1910, según la Universidad de Costa Rica. Éramos 307,000 personas. Claro. Y se murieron, digamos, pongamos el dato máximo, el dato mínimo, se murieron 400. Entonces, si lo hacemos por regla de 3, y ya lo estoy haciendo en este instante en la computadora, si es que me regalan un instante, significaría que se mueran unas 7,000 personas hoy. No hemos tenido un evento en la historia reciente de Costa Rica, quitando el de 1910 para acá, que hayamos alcanzado esa cifra. Hay que recordar que, por ejemplo, lo que sucedió en Escazú en el 2010, con el huracán Thomas, que fue el desprendimiento de lajas, murieron aproximadamente 30 personas, y eso fue una conmoción para todo el país. Pero ahí estamos hablando de un evento de 7,000 personas traído al presente. A la actualidad. Entonces significa que vivimos en un entorno que puede cobrar una cantidad de víctimas importantes. ¿Este libro de la comisión se vende, don Miguel? No, se regala. Ese libro nosotros lo distribuimos masivamente a los comités de emergencia, a las comunidades. Es que está súper interesante. Sí. Porque cuando uno ve los terremotos, uno diría, bueno, los terremotos de aquí sí, Limón, Puriscal, 1910 y Cinchona, digamos, más o menos. Pero realmente, aquí yo estaba revisando, el 6 de junio de 1912 hay un terremoto en Sarchí que deja 7 muertos. En 1916, el 27 de febrero, hay un sismo de 7.6 en Santa Cruz de Guanacaste. Después, en el 4 de marzo de 1924, es el terremoto de Orotina, que deja 70 muertos. Exactamente. Aquí en Costa Rica. Y después seguimos avanzando hasta llegar a 1952, el 30 de diciembre, el terremoto de Patillos, que es el noroeste del volcán Irazú. Ahí hay 21 personas fallecidas por ese terremoto. Y bueno, ahí podemos seguir. 1955 en Alajuela, 10 muertos. El terremoto de Tilarán en 1973 son 23 muertos. Exactamente. ¿Verdad? En el de Osa en 1983 hay una persona fallecida. Sábado Santo, sí. Exactamente. Así es, 600 viviendas dañadas en Pérez Celedón y una persona muerta el 3 de julio del 83.
Y ahí ahora sí, pasamos por el de Limón. Y ahí vamos con los más conocidos para nuestra generación. 50 personas fallecidas en Limón. Sí. Ahora, hay algo muy interesante de todo esto. Si usted ubica espacialmente todos esos eventos, se da cuenta que son zonas que no son ajenas para nosotros. Muchos de esos eventos que usted acaba de repasar ocurren en Guanacaste, en el Pacífico Central, en el Pacífico Sur, en el sector de Bajos del Toro, por donde, digamos, en la zona de influencia de Cinchona, en Limón, etcétera. Entonces, parte de nuestra responsabilidad es estar machacando que esto sucede, que esto ha sucedido y que va a suceder a futuro, y por lo tanto no debemos bajar la guardia. No, por eso nosotros también no siempre caemos bien, porque nosotros somos los que le decimos que no a muchas cosas. Usted ahora mencionaba el sismo de Patillos, por ejemplo, muy poco conocido, me parece, que a nivel de población, y hace unos años se nos acercaban a nosotros para pedirnos la opinión de una carretera, de un proyecto de construir una carretera desde el sector de Guapiles a Oriamuno, a salir ahí al sector de Oriamuno, como una ruta alterna al problema de viabilidad que tiene el Surquí, de deslizamientos. Pero entonces nosotros le señalábamos, es que miren, una ruta alterna que va a pasar por una zona peor a la que ya hay no tiene sentido. Ahí ha habido sismos, y le recordábamos ese sismo de Patillos. Es una zona muy frágil con deslizamientos. Posiblemente cuando hayan derrumbes en el Surquí vamos a tener muchísimos más en esa ruta alterna. Y por otro lado, no nos preocupa que una carretera se convierta en un polo de desarrollo y de pronto detrás de la carretera empiecen a aparecer hoteles de montaña, cabañas, porque es una zona preciosa, es una zona muy bonita, con un clima muy agradable, y entonces decíamos, es que tampoco queremos que se desarrollen este tipo de lugares que tienen antecedentes y después tengamos que pagar como país las consecuencias de esto. Ahora, no es un territorio fácil para operar, es un territorio, como ustedes ya lo han señalado, de multiamenazas, donde no solo hay sismos, hay deslizamientos, hay actividad volcánica, hay de todo lo que queramos. Por lo tanto, todo tiene que tomarse en cuenta de manera responsable y que nos sirva de alguna manera para por lo menos minimizar. No, quizás es muy pretencioso creer que vamos a desarrollar toda nuestra infraestructura lo más seguro posible o con riesgo cero. Esto no lo logran ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en Europa, donde los eventos máximos afectan sus infraestructuras, pero por lo menos sí responsablemente tratar de alinearnos de tal manera que siempre cualquier cosa que desarrollemos, nuestra propia casa o un puente de parte de una institución pública o una carretera o un edificio o lo que sea, se tomen en cuenta esos elementos. Don Níger, permítame robarle un minuto para ir a la pausa y regresar para despedir ya el programa de hoy, 2:20. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Con 25. Don Níger, muchas gracias por haber venido hoy, mucho gusto, por acompañarnos y recordarnos lo importante de la prevención. Cada vez que la Comisión Nacional de Emergencias entra en acción es porque hay una emergencia, así que espero que no tengan mucho trabajo. Desde la prevención sí, desde la atención posterior no. Nosotros lo que queremos pedirle a la población, en primer lugar, que se informe. O sea, tenemos un país de alguna manera con una enorme cantidad de profesionales, instituciones que trabajan en este tema, en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, desde las instituciones, y manejar la información es muy importante, saber en qué entorno nos encontramos y además exigir
a nuestras instituciones, a nosotros mismos también, acción, y además el que toda esa información esté disponible para la toma de decisiones de todos, de cada uno de nosotros. Y volvemos a insistir, vivimos en un país en riesgo, pero al mismo tiempo tenemos oportunidades interesantes de desarrollo y de manejarlo por lo menos hasta un cierto nivel, de tal manera que consideremos que es posible vivir en este país con algún grado de seguridad. Don líder, muchas gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Terminamos ya a las 2:30 porque viene Así es la cosa, hay partido de fútbol, hay Clásico Nacional. John Lennon despide Matices hoy con Imagine.